Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente y profundamente hoy, mañana y siempre, a ti y a tu familia. Que la paz reine sobre tu mente. Que la verdad abra tus ojos. No mi verdad, no la verdad de la iglesia evangélica, ni de la iglesia protestante, ni de la iglesia pentecostal, sino la verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 8 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el mismo capítulo 8, en el verso 36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hagamos una corta oración. Busque su Biblia, por favor, o el dispositivo donde usted tiene su Biblia, porque vamos a considerar algo que yo he titulado Las inconsistencias de la Watchtower. Esta sería la segunda parte. La verdad que se pudiera hacer una serie de varios volúmenes usando ese tema, porque son tantas cosas, tantas inconsistencias que hay. Pero en este momento vamos a considerar algo. Vuelvo y repito, esta es la segunda parte. Hagamos una corta oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y esta oportunidad que podemos venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes tu oído atento, que tienes tu oído inclinado a nuestro clamor y nuestra oración. Padre, te pido que hables, te pido me quites a mí, te pido que seas tú, Señor mi Dios, el que habla, porque tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará, ejecutará y cumplirá lo que tú quieres que ella haga. Así como en el comienzo cuando dijiste sea la luz, y fue la luz. Padre, por favor te pido que toques el corazón de aquellos que han sido engañados por esta organización. Te pido que le abras el entendimiento para que reciban la verdad de tu palabra. Por favor te pido, eterno Dios, muéstrate poderoso, muéstrate misericordioso para con estas personas que han sido engañados por una organización que no les importa a dónde vayan a ir después que parten hacia la eternidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas glorificado. Y si yo fallo invertí algo que nos va a beneficiar, que va a beneficiar a las personas que no te conocen a ti, que van a ver esta grabación. Si yo fallo invertí algo que va a beneficiarlos, tú no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Lo dije en la primera grabación y lo voy a repetir. ¿Sabía usted que la organización de la Watchtower usaba dos versiones de la Biblia antes de publicar sus propias versiones? En inglés usaban la versión King James y en español usaban la Reina Valera. No fue hasta el año 1950 cuando publicaron en inglés el Nuevo Testamento, y 11 años después publicaron la versión completa de la Biblia en el 1961. Esto fue en inglés. Empezaron a traducir a otros idiomas en el año 1963. La versión más reciente en español fue publicada en el año 2019. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que la palabra de Dios establece, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia fue inspirada por Dios. Fue Dios quien nos la dio. Para ser más claro, es revelación divina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué necesidad puede haber para cambiar, alterar, añadir o quitar a la palabra que fue inspirada y revelada por Dios? Y estamos hablando de cambios que no son para hacer uso de palabras modernas. No, estoy hablando de añadir
y eliminar palabras y porciones para totalmente cambiar el significado del contexto de lo que Dios quiso decir. Esta organización y sus seguidores le van a decir, con mucha sinceridad, se lo digo así, le van a decir que la versión de ellos es fiel a los manuscritos más antiguos. Pero cuando examinamos, vamos a descubrir que eso no es verdad. Quizás en décadas pasadas, antes que llegara el Internet, hubieran podido haber dicho eso y no se puede investigar como se puede investigar hoy. Pero hoy se le hace un poquito más difícil porque si usted busca en el Internet, créame lo que le digo, va a encontrar testimonios de ex testigos de Jehová en varios países de Latinoamérica y en inglés también, de personas, de ex testigos de Jehová que salieron de esa organización, que abandonaron esa creencia, ese sistema de creencia. Muchos de ellos no han venido todavía a la verdad. He visto varios de estos testimonios de personas que han subido a YouTube. Por cierto, me acuerdo de uno en el que estaba viendo a un señor que por 66 años estuvo con los testigos de Jehová. Y este señor llegó a un nivel que era director de distrito, tengo entendido. A él lo enviaban a otros estados, a otras ciudades, para empezar y para abrir salones del reino. Este señor, en esos 66 años que estuvo allí en esa organización, le habían dicho siempre de que no tenga nada que ver, que ningún testigo de Jehová debe tener algo que ver con la bolsa de valores o con las Naciones Unidas. No sé qué le dio a este señor, que un día se mete al Internet y comienza en Google, como se dice en Google, como dicen en español, empezó él, a investigar. Y este señor descubre que la Organización de los Testigos de Jehová tenía inversiones dentro de la bolsa de valores aquí en Nueva York, no solamente como organización, sino líderes del cuerpo gobernante tenían inversiones personales. Y él había escuchado toda su vida de que esa organización era diabólica, que era satánica, que la Nación Unida también era satánica y diabólica. Descubre también este señor que la Organización de los Testigos de Jehová tenía, no sé si ahora lo tendrá, lo habrán sacado ahí, no les doy razón de esto, pero cuando esto ocurrió con este señor, que a 66 años sirvió en esa organización, él descubre que el cuerpo gobernante tenía, no sé si llamarle embajadores o representantes, si era una mejor palabra, dentro de las Naciones Unidas, representando a la Organización de los Testigos de Jehová. A este señor le chocó tanto de que toda su vida ha escuchado que nunca debería tener un testigo de Jehová, ni la organización, ni personalmente, ningún trato con la bolsa de valores ni con la Nación Unida, porque esas organizaciones eran satánicas, que eran diabólicas y todo eso. Este señor, le hace el comentario a un colega de él, que habían sido amigos por muchos años, habían ido creciendo dentro de esa organización, que sí, todo eso. Este amigo, por decirlo así, lo traicionó a este señor que había estado 66 años, y digo traicionado, pero verdaderamente dentro de esa organización tengo entendido que cuando alguien te dice algo, así sea dentro de tu familia, que te dice algo que va en contra de la enseñanza y la creencia de la organización llamada Watchtower, ellos están supuestos a ir a sus líderes y decirle: mira, mi familia, mi hermano, mi tío, mi papá, mi mamá, sea quien sea,
me dijo esto, esto y esto y esto, de la A a la Z, por decirlo así, todo lo que le haya dicho, y comienzan a investigar. Vuelvo y repito, regreso al caso de este señor, que por 66 años estuvo militando dentro de la organización de los testigos de Jehová. Cuando este amigo va a los líderes de la organización lo llaman a este señor. Y él ya sabía lo que iba a suceder. No solamente que lo iban a investigar, él iba a tener que callarse, él iba a tener que renunciar a lo que él había dicho, aunque haya sido verdad que él lo descubrió por medio del internet y todo eso, porque si no se iban a desasociar con él, o como hacen dentro de la Iglesia Católica, lo iban a excomunicar. Y él decidió no ir a la reunión que lo habían llamado, líderes que estaban sobre él. Por supuesto, le pidieron al salón del reino donde él era, que no se asociaran con él, ni con la esposa de él, ni con ninguno de sus hijos, ni con su familia, ni con nada que ver. Que si usted se encontraba con ellos en el supermercado, o si los veía en la calle, que no los salude, que no tenga ningún trato de ninguna manera con esa persona, porque según la creencia y la enseñanza dentro de la sociedad, de la Watchtower, ya esa persona pasaba a ser un apóstata. Les cuento eso solamente para que ustedes sepan cómo es que son. Como decía anteriormente, en años anteriores hubieran podido decir de que la versión de ellos es fiel a los manuscritos, pero desde que tenemos internet podemos investigar y podemos comprobar si que lo que ellos dicen y lo que dice la Biblia verdaderamente se contradice el uno del otro. Y hoy, vuelvo a repetir, hoy se hace un poquito más difícil. Por cierto, le prohíben a los miembros de la organización, de la Watchtower, preguntar, ver, leer e investigar recursos fuera de lo publicado por la organización de la Watchtower. El testigo de Jehová tiene que aceptar ciegamente lo que dice y enseña la Watchtower y sus publicaciones. Y la razón por la cual empezaron a publicar su propia versión de la Biblia es que se les hacía difícil. Antes del año 50, cuando publicaron, volví y repito, la primera Biblia en inglés, el Nuevo Testamento, y después en el 61, la Biblia completa, del Génesis hasta el Apocalipsis, la versión de ellos. Y se les hacía difícil reconciliar lo que dice la versión en inglés King James y lo que dice la Reina Valera, porque esas dos versiones, la en inglés King James y la en español la Reina Valera, sí son fieles a los manuscritos en el hebreo y en el arameo que fueron escritos en el Antiguo Testamento y en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y no podían reconciliar las doctrinas básicas en la Biblia con las creencias que ellos tienen. Y es así como publicaron la Biblia y cambiaron, añadieron, quitaron todo aquello que claramente refuta sus creencias y enseñanzas. Especialmente la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Y no estoy hablando de esa absurda creencia que ellos tienen de que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Aunque lo hizo varias veces en estas grabaciones, que no hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga tal cosa, que insinúe tal cosa, que enseñe tal cosa. No hay un solo verso desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No lo hay. Lo que esta organización tiene son malas interpretaciones de cosas que ellos creen que la Biblia dice.
pero que verdaderamente cuando uno estudia a fondo y cuando uno escudriña, porque lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, la Biblia se interpreta ella misma en contexto. Yo no puedo hacer una doctrina, formar una doctrina de algo sacado fuera de contexto y hacerle creer a la gente que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Si una organización quiere engañar a alguien, por supuesto, va a hacer eso. Va a formar doctrinas que son antibíblicas con el fin de engañar a las personas que los van a seguir a ellos. No siendo fiel a lo que la palabra de Dios verdaderamente dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y como decía anteriormente, ¿no? Cuando hablo de la divinidad del Señor Jesús, estoy hablando de que el Señor Jesús, y lo he dicho varias veces en otras de estas grabaciones, el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. También les hacen creer que el Señor Jesús fue creado. Aunque vuelvo y repito, no hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga tal cosa, que insinúe tal cosa, que enseñe tal cosa, o que establezca tal cosa. No hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 66 libros de la Biblia, no hay ningún verso que diga tal cosa. Cuando le citan un verso que ellos creen que parece decir que el Señor Jesús fue creado, la verdad es que le dan una mala interpretación a lo que le están citando. Yo me acuerdo haber tenido una conversación unos meses atrás con un par de una señora ya avanzada, y lo dije esto en otra grabación. Y le digo a las dos, retándolas, le digo, muéstrame un solo verso, le digo, donde diga que Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Y la chica me dice, saca su teléfono, me dice, ya le busco, me dice. Y le digo, pero mire, calmadamente le digo, mira, le digo, el verso tiene que decir estas palabras, le digo. En el principio, Jesús, antes de nacer, por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Si el verso dice esas palabras, yo creo lo que ustedes dicen. No me muestre un verso, le digo, en que usted le vaya a dar la interpretación que le dan dentro de la organización de ustedes. ¿Sabe lo que hizo la chica? Bajó el teléfono y lo guardó. Porque ella sabe que no hay un verso que diga tal cosa, esas palabras. El Señor Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. No hay un solo verso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Hay 66 libros en la Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y no hay un solo verso que diga que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. ¿Usted no cree que Dios hubiera comunicado claramente de ser verdad de que Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María? ¿Usted no cree que Dios hubiera comunicado eso claramente en su palabra? Diciéndolo así. Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Pero no hay tal verso. Lo que estas personas hacen, lo que esta organización hace, vuelvo y repito, tienen malas interpretaciones con el fin de confundir a sus seguidores. La Biblia que ellos tienen ha sido tergiversada, pero de una manera horrenda. ¿Okay? Lo he dicho y vuelvo y repito, el Señor Jesús, si usted niega esto, usted no tiene el verdadero Jesús, usted no tiene el histórico Jesús, usted no tiene al Jesús bíblico. Usted tiene una versión de Jesús inventada por una organización, por el cuerpo gobernante, dentro de la organización de los testigos de Jehová.
Y ese es un Jesús falso. Ese no es el Jesús bíblico, el Jesús real, el Jesús histórico. Y si usted no tiene al Jesús verdadero, dígame usted. Y eso es básico. Saber quién es Jesús debe de ser enseñanza básica, doctrina básica. Porque, escuche lo que le digo, amigo. Mire, una casa no se comienza poniéndole el techo. Usted construye una casa con una buena fundación, con un buen fundamento. Y allí construye para arriba. En lo que yo sé, jamás he visto que una casa tratan de instalar el techo sin tener columnas, sin tener bases, sin tener una buena fundación, un buen fundamento. Así que no hay ningún lugar en la Biblia donde diga que debemos aceptar ciegamente lo que una organización dice, por más sincero que parezcan. De aceptar ciegamente lo que dice una organización es como jugar a la ruleta rusa con tu alma. ¿Y dónde irás a parar? ¿Y dónde irás a pasar la eternidad? Consideremos unos versos en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Porque su Biblia dice, se lo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo, la traducción que ellos publican, la organización de la Watchtower. Y escucha lo que le voy a decir, se lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Además, Él existe antes que todo lo demás, y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque a Dios le pareció bien hacer que toda plenitud residiera en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en el madero de tormento. Esa es la versión de la traducción del Nuevo Mundo. Yo visité la página oficial de JW para ver si es que ellos publican una versión interlineal que tenga el griego de este lado y el español de este lado. Desafortunadamente, ellos no publican en español. En inglés tienen esa versión interlineal que tiene el griego aquí en el lado izquierdo y el inglés acá en el lado derecho. Pero yo tengo una Biblia interlineal que es publicada por la Sociedad Bíblica Argentina, que tiene el griego de este lado y el español de este lado. Y créeme lo que le digo, esta porción de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20, le añade arbitrariamente 5 veces la palabra lo demás. Inclusive lo vi en la Biblia que ellos tienen la interlineal en griego y en inglés, y la palabra lo demás, o en inglés sería other things, otras cosas, sería en español, en español se traduciría de esa manera. Y
En la versión que yo tengo, que vuelvo y repito, es publicada por la Sociedad Bíblica de Argentina, yo noto que ahí no está la palabra lo demás. No hay, no existe. En el original, en el griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, esas dos palabras, lo demás, no existen. Se lo añaden esas palabras con el fin, por supuesto, de engañar a las personas, de hacerles creer de que Jesús, aparte de todo el resto de lo que fue creado, de que Él fue creado primero y que Jehová Dios, por medio de, supuestamente, el arcángel Miguel, creó todo lo demás. La Biblia no dice tales cosas. Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo de Dios. ¿No? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo de Dios, el verso 14 del mismo capítulo de Juan, se vistió de humanidad, se hizo carne. Y dice que por un tiempo vimos su gloria como del unigénito. Y yo hice una grabación explicando, no por lo que yo digo, por lo que dice la iglesia evangélica, protestante o pentecostal, sino por lo que dice el diccionario griego y español. Lo que esas dos palabras significan, unigénito y primogénito. Y no son lo que creen o lo que dicen y enseñan los testigos de Jehová. Vuelvo y repito, el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire, si usted va al capítulo 4 de Juan, la conversación que tuvo el Señor Jesús con la samaritana, en el verso 24, le dice el Señor Jesús a la samaritana que Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver, no se puede tocar, usted no sabe dónde está un espíritu. ¿Ok? Dios es espíritu y Dios busca que los que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces, por eso es que dice Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo ya hice una grabación, como lo dije, ¿no? Y está en YouTube, búsquela por favor, explicando el significado de esa palabra. Cuando los testigos de Jehová le añaden lo demás, le cambia el contexto. Y lo que Dios quiso decir allí, se lo cambian completamente. Porque están tratando como de enseñarle, vuelvo y repito, de que Jesús, como ellos dicen, que Él fue creado primero, que Él es el primero de la creación de Dios y que después viene todo el resto. Aunque mire, Génesis capítulo 1, verso 1, y ya yo hice una grabación acerca de esto porque que la titulé ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Búsquenla en mi canal de YouTube. Génesis capítulo 1, verso 1 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay un verso, vuelvo y le repito, que no hay un verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga que Jehová Dios haya creado al arcángel Miguel primero, que él fue la primera creación. No existe un verso en los 39 libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, ni en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, 27 libros, los 66 libros de la Biblia, no hay un solo verso que diga que Dios creó al arcángel Miguel primero. Eso contradice lo que dice Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 establece claramente y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pueden haber dos principios, no pueden haber dos creaciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando regreso a Colosenses 1, lea los versos. Si usted se atreve, lea
Colosenses, ¿no? 1, del verso 15 al 20, y elimínele en su propia versión. Si es que usted es testigo de Jehová y usted está leyendo la versión de la traducción del Nuevo Mundo, elimínele esas dos palabras 5 veces que son arbitrariamente, que la introducen arbitrariamente en esta porción, la organización de los testigos de Jehová. Elimínela y usted va a ver lo que dice. Dice claramente, ay Dios mío, Señor, dice claramente, ¿no? Mire, el verso 16, perdón, el verso 17, a mí me llama la atención de esa porción. Porque dice, el verso 17, y se lo leo, dice, además, Él, refiriéndose a Jesús, al Señor Jesús, Él existe desde antes que todo lo demás. Él existe antes que todo lo demás. Si el Señor Jesús, ¿cómo es posible? Escuche, ¿cómo es posible que Jesús exista antes que todo lo demás? Si el Señor Jesús, por favor entienda lo que le voy a decir, lo que voy a compartir con usted en este momento. Si el Señor Jesús fue creado, como creen y enseñan los testigos de Jehová, entonces el Señor Jesús tiene que ser parte de todo lo creado, ¿o no? Él tiene que ser parte de todo lo creado, porque no pueden haber dos creaciones. Que creó aquí primero esto y después, no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya está. Sabemos que el Señor Jesús no puede existir antes de la creación. Aquí hay algo muy importante y muy interesante. Debemos entender esto. Y escucha lo que le digo. Hay creador y hay creación. El creador existe en la eternidad. El creador no tiene comienzo ni fue creado. Si Jesús existe antes que todo lo demás, entonces Él tiene que ser el creador. Si Jesús existe antes que todo lo demás, Él tiene que ser el creador. Porque Él no puede existir. El que existe eternamente no puede ser creado. Entienda eso claramente, por favor. Les leo el verso 17 y escuche claramente lo que dice aquí. Oiga, es una traducción, es horrible lo que hacen, y ellos mismos no se dan cuenta cómo se contradicen ellos mismos en este solo verso, en el verso 17. Dice, además, Él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de Él existe, por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Él existe desde antes que todo lo demás. Es imposible. Él no puede existir antes que todo lo demás. Porque, bueno, repito, hay creador y cosa creada, creador y creación. Si Jesús existía antes que la creación, Él no puede haber sido creado. Y si Jesús fue creado, entonces Él es parte de la creación. Entienda eso claramente, por favor. Mire, el Señor Jesús no puede. Es imposible de que Él exista antes de la creación. Si Él no es Jehová, el verso 17 que acabamos de leer, dice que el Señor Jesús existe desde antes que todo lo demás. Vuelvo y repito, eso es imposible. Por favor, entienda claramente que si el Señor Jesús fue creado, como crearon los testigos de Jehová, entonces Él debe y tiene que ser parte de la creación. Él no puede existir antes de lo creado y no ser parte de lo creado. La Reina Valera, que sí es fiel a los manuscritos griegos, dice, el verso 17, Colosenses capítulo 1, verso 17, dice, y Él es antes de todas las cosas.
claramente, si Él es ante todas las cosas, Él es el creador. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? Claramente. Y fiel al manuscrito griego, y establece que el Señor Jesús es creador y que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y que subsisten en Él. En otras palabras, el Señor Jesús sostiene la creación con el poder de su palabra. El universo, el Señor Jesús, que es Jehová, sostiene con el poder de su palabra el universo. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, rechácelo, es cosa suya, ese es su derecho. Y solamente Jehová, escúcheme lo que le digo, solamente Jehová puede hacer eso, sostener el universo con el poder de su palabra y que en él subsistan todas las cosas. Solamente Jehová Dios, no un arcángel, no una criatura, solo Jehová Dios puede existir antes que toda la creación. Porque si el Señor Jesús es creado, entonces Él es parte de la creación. Él no puede existir antes de la creación, porque Él es creado también, como dicen y enseñan los testigos de Jehová. Yo siempre que he leído esta porción y en conversaciones que he tenido, digo yo, Dios mío, pero ¿cómo es que no ven lo que dice así claramente? El verso 18 dice, para continuar, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Escuche, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él primero en todo. Esto es de la traducción del Nuevo Mundo que ellos publican. ¿Okay? Me llama la atención la palabra congregación que usa la Watchtower en la traducción de ellos, en la traducción del Nuevo Mundo. No, dice, y Él, refiriéndose a Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. La palabra congregación, escuchen, la palabra que los testigos de Jehová traducen como congregación en el griego original, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es eclesías. ¿Ok? Y les hago una pregunta. Cuando alguien se casa el eclesiástico, ¿se está casando por el registro civil? ¿O por la iglesia? Porque esa palabra eclesía, se parece mucho a la palabra iglesia. Esa es la palabra en griego, eclesía. Ellos hacen uso de esa palabra congregación. ¿Sabes por qué? Para hacerle creer al testigo de Jehová que eso quiere decir el salón del reino. El salón del reino. No la iglesia que estableció y fundó el Señor Jesús en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Por aquellos 120 que fueron llenos y bautizados con fuego y Espíritu Santo. Eso es lo que le quieren hacer creer, de que solamente allí está la verdad, en esa organización tienen la verdad, que si tú te alejas de ellos, que si tú le das la espalda a la sociedad, a la Watchtower, tú le vas dando la espalda, le dicen esto, le vas dando la espalda no solamente a la verdad, le vas dando la espalda a Jehová y a la organización que Él dejó establecida aquí en la tierra, para meterle el miedo, porque lo están manipulando, lo están controlando, porque es una secta. Y yo entiendo eso. Ellos quizás no entienden eso, pero desafortunadamente hay muchas personas que siguen engañadas por esta organización. El verso 19 dice, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en Él. Si vamos un poquito más abajo, eso es en el capítulo 1, ¿no? Si vamos un poquito más abajo, en Colosenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 2, verso 9, Pablo nos explica qué es lo que significa el verso 19 del capítulo 1 anterior, de la porción que estamos considerando, Colosenses 1, del 15 al 20. El verso 19 dice, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en Él. ¿De qué plenitud está hablando? Vuelvo y repito, si vamos al capítulo 2, el verso 9
de ese mismo libro, el libro de Colosenses, dice allí, porque en Él habita, en Él, en Jesucristo, en el Señor Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, escuche y entienda claramente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe usted lo que Dios nos está diciendo en ese verso? ¿Lo entiende claramente? Colosenses 2:9. Porque en Él habita, en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesús habita todo. Ahí dice todo. No dice parte, no dice 50%, 60%, el 75%, el 80%, ni el 90%, ni el 95%, ni el 99.9%. No. Toda la plenitud de la deidad. ¿Y sabe lo que eso quiere decir? Que en Jesús corporalmente habita todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Todos los atributos que Dios tiene, que no comparte con absolutamente nadie, residen, habitan corporalmente en el Señor Jesús. ¡Oh, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, así como el Padre es eterno, el Señor Jesús también es eterno. No tiene comienzo, no fue creado. Él no era, ni es, ni nunca va a ser el Arcángel Miguel. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. El Padre es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Hijo corporalmente, ahora después de su resurrección corporal, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. En Cristo habita corporalmente todos los atributos que son solamente de Dios. Habitan en Cristo Jesús corporalmente. Es por eso que repito, y no me canso de decirlo, que Jesús es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. No se enoje conmigo porque le declaro, le proclamo y le predico la verdad. Enójese con aquel que le ha mentido, que le ha dicho cosas que no son bíblicas. Entonces, les leo lo que dice esta porción. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20, de lo que dice en la Reina Valera, que es una versión fiel a los manuscritos más antiguos del griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y dice así, mire, la porción tiene un subtítulo que dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese verso 16 siempre me llamó la atención. ¿Cómo es posible que toda la creación haya sido creada por Él y para Él? ¿Cómo es posible que toda la creación haya sido creada para un arcángel? Por el amor de Dios. ¡Qué creencia más absurda! El verso 17 dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Fiel traducción a la palabra eclesía, no congregación, sino iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, no a Dios, al Padre. Y yo entiendo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Verso 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesús, el mundo se puede reconciliar con el Padre.
por aquel sacrificio en la cruz hace 2000 años atrás. Así que, así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No del madero, como dicen, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Que le ponen de que la estaca aquella, que como dicen ellos, el madero de tortura, de castigo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto, Señor mi Dios Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ora conmigo, por favor. Ora conmigo esta oración. Haz esta oración. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente al tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Rechazo todas estas enseñanzas que son antibíblicas de esta organización que me ha tenido engañado por tanto tiempo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias, que el Espíritu Santo es mi ayudador y mi consolador. Gracias, que el cielo será mi hogar por la eternidad. Te lo pido todo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predica el Evangelio completo y cómprate una Biblia. La Reina Valera de la revisión del 1960, que es fiel a los manuscritos más antiguos en griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que fueron escritos en arameo y en hebreo. Y comienza a leerlas. Lee el libro del Evangelio según San Juan, unas 4 veces por lo menos. Y después que termines de leer esas 4 veces el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis, unas 3 o 4 veces así mismo. Búscate un diccionario en griego español. El Vine, V-I-N-E, es el diccionario. Es un diccionario en griego, español. Lo tiene en griego y en inglés también. Y me imagino que lo han de tener en otros idiomas, porque ese diccionario es el que te dice las palabras en el hebreo, en el arameo y en el griego, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y mira, mi amigo, mi amiga, si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, si hiciste la oración y la hiciste con fe, creyendo, has nacido de nuevo. Hay fiesta en el cielo en este momento. Los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente y nace de nuevo. Que Dios te bendiga. Si no nos llegamos a conocer aquí, no importa. Tú no has perdido nada, yo no he perdido nada. Nos veremos allá arriba. Que Dios te guarde y Dios te bendiga siempre.